Ya inicié la grabación. Lo que ves que en mi... A ver. ¿Ya están viendo el Code Vision o qué es lo que están observando ustedes en la pantalla? Ahorita nada, ¿verdad? Sí, nada ahorita. Ok, entonces vamos al Code Vision. Ya se observa. Sí, ya. Ahí va. Ok, entonces decíamos los timers. Vamos a la parte de los timers. Acá. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el timer 0, al cual ya le habíamos dado una función, pero aquí tenemos la otra función, que es el int0. Vamos a buscar en mi micro donde está t0, y si la entrada va a ser o va a censar el pulso o el flanco de bajada o el flanco de subida. Aquí yo puedo seleccionar cuál de los dos. Para nuestro caso eso es prácticamente indistinto. Digamos que el pulso se completaría en el pulso de bajada, entonces podemos elegir el pulso de bajada. Y aquí tenemos, digamos, el conteo que va de 0 hasta F, que es el valor máximo de cuentas. Es decir, 256 cuentas como máximo, ¿sí? Entonces, la salida pues no va a estar activa porque en este caso estaría seleccionando la entrada. Vamos a ver el timer 1, ¿qué otras opciones me ofrece? Aquí podemos elegir también que el timer 1 sea el que utilice para medir los pulsos, y aquí sí tengo una cuenta mayor que puede ser hasta 1024, ya que son 2 bytes, y obviamente si lo voy a utilizar como entrada, pues las salidas van a estar desconectadas. Y entonces podría utilizar el timer 1 para medir los pulsos de entrada y el timer 0 para el PWM, tal como lo tenía ya configurado. Entonces ahí es donde ya voy a decidir yo cuál puedo usar. En el caso, el timer 2 tiene otra aplicación, también tiene otra salida, pero en este caso no es exactamente lo que estaría buscando. Entonces, mis opciones son igual con el timer 0 o con el timer 1, cuál de los dos voy a utilizar para medir los pulsos de entrada, y el timer 2 quedaría libre porque ese sí lo puedo utilizar todavía como salidas. Entonces, básicamente podría disponer de 2 PWM y un timer de entrada. Entonces, ya que defino el contador, el que va a ser mi timer de entrada, obviamente pues tengo que verificar que estos estén desconectados, no sean salidas, van a ser entradas, y o si es el caso, entonces por ejemplo, ahorita lo puedo poner como entrada, como salida, no invertida, y bueno, las demás ajustes, el convertir analógico digital, la pantalla, etcétera, ¿no? Y si voy a utilizar, por ejemplo, el convertidor, bueno, ya lo comenté, los bits del teclado. Entonces, tendría algo ya un poquito más completo. Les digo, quizás habría que reacomodar algunas cosas, tal vez no. Ya depende de cada uno de ustedes, pero básicamente aquí lo nuevo, en términos generales, es que voy a utilizar un motor que tiene el encoder y es el que me va a generar los pulsos. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a ver qué es lo que se visualiza en el canal B, que es lo que me genera el encoder. ¿Sí? El encoder me está generando este pulso,
Y les decía que yo puedo estar midiendo o este flanco de subida o este flanco de bajada. Si estoy utilizando el timer 0 como miren ahí, bueno, esto se hace cada vez más estrecho porque cada vez más rápido está girando, entonces los pulsos están generando cada vez más en un cierto tiempo. Entonces, este sería el rango máximo para este pin de salida. Entonces, en lugar de tener el autoacoplador y todo esto que necesitaría tener, pues el encoder ya ofrece esa salida y es lo que estaría insertando. Bueno, en la pantalla no se ve que ya se cerró, pero déjenme lo vuelvo a ver. ¿Dónde están los timers? Entonces, ¿qué hay que ubicar? Por ejemplo, aquí hay el timer 0, por aquí está el timer 1. Obviamente la salida, esta es la salida de PWM del timer 0, entonces podría ser esta la entrada en la cual yo voy a recibir los pulsos y el registro donde yo voy a recibir el número de pulsos que estoy recibiendo es en el TCNT, o sea, Timer Counter, y lo siguiente es el dígito del timer al cual se refiere. Entonces, es decir, a ver, aquí no puedo escribir. Sería el timer counter 0 o el timer counter 1. Eso es parte de lo que ya, digamos, es un poquito de lo que ustedes van a investigar adicional. Entonces, el asunto es que en el display, pues yo voy a exhibir lo que ya les había comentado y en lugar de la cuenta que estábamos exhibiendo del convertidor digital, vamos a poner las RPMs. Ahora, lo que también es aconsejable es que la pantalla no se esté refrescando siempre, sino hay un pequeño retardo que la velocidad, en nuestro caso, se está actualizando cada cierto tiempo, porque si no, pues vamos a tener por ahí un parpadeo o alguna serie de cuestiones que ya en la práctica también se utiliza un retardo, sobre todo para números que estén cambiando tan rápidamente como puede ser la velocidad de un motor. Entonces es estar sensando cada cierto tiempo, más bien refrescando cada cierto tiempo la pantalla para que no tengamos tanto este efecto del parpadeo. Entonces, eso sería ya el último bloquecito. En la asignación que les puse el día de hoy, déjenme ver cuál es. Esta. Lo estoy poniendo como práctica 3. Obviamente en esta práctica 3 tuvimos varios ejercicios, varias sesiones, pero para no estar haciendo reporte de cada programa, entonces lo englobé todo en lo que llamé la programación intermedia y donde me van a reportar hasta el circuito donde controlamos o controlan la velocidad, perdón, el sentido de giro del motor de acuerdo a la variación de la temperatura, ¿sí? Entonces lo que van a reportar ahí pues es, digamos, el proceso que siguieron hasta llegar a esta parte donde dice las características, controla el sentido de giro de manera, ahí va, sentido de giro de manera independiente de cada motor en función de la temperatura obtenida por el sensor, con al menos 8 intervalos, desplegar en la LCD el sentido de giro,
el valor obtenido. A ver, creo que me... Estoy teniendo un poquito de problema. Ahí está. A ver, ahí me escuchan. Sí, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, ok. Entonces les decía, estos son los requisitos, lo que hicieron, despliegue del valor obtenido del CAD, despliegue del valor obtenido del CAD en grados centígrados, y eso es lo que me van a reportar en esto que llamé un reporte de la práctica 3. Y bueno, de lo que se trata es que vayan documentando los pasos que siguieron para llegar a concluir esta etapa. Entonces, ahí lo que se trata pues, es que muestren, no sé, el primer código, por ejemplo, de la LCD, cómo funcionó y qué aprendieron de ahí. Y enseguida lo del CAD y así sucesivamente hasta que pues, llegan a todo el código que realiza todo el control que ya me entregaron. Ahora, para la parte del el proyecto final, ¿qué es lo que cambiaría? Se los pongo. Digamos que una parte ya la empezamos a trabajar. Digamos hasta aquí es lo mismo. Lo que se agregaría en este reporte es la parte del control mediante PWM, que ya lo hicieron, ya me lo entregaron la mayoría, ya sea con potenciómetro o con push button. Y la parte de la despliegue, medición y despliegue de la velocidad del motor mediante PWM. Entonces, aunque aquí se está pidiendo nuevamente lo que se pidió en la anterior, es decir, el control de sentido de giro y todo lo demás, pues ya no van a reportar ese proceso, sino que solamente van a agregar lo nuevo en este reporte, que es el control de velocidad de PWM, que no está incluido en el anterior, y medición y despliegue en el SD de la velocidad del motor. Pero bueno, para que se tenga todo, digamos, como antecedente, dice por aquí, en el punto 7 dice que lo anterior se va a incluir como un apéndice, ¿sí? Entonces, ya no lo van a repetir todo, pero sí lo van a incluir porque pensando en que ustedes mismos tuvieran que desarrollar otra vez este proyecto, pues que tuvieran toda la información disponible. Entonces, desde aquí, desde esta etapa, obviamente lo bueno es de que no tenemos que imprimir nada, simplemente aquí se sería cortar y pegar. Si lo tenemos que imprimir, pues sería doble gasto. Entonces, aquí simplemente es tener en un solo documento todo lo que, digamos, desarrollaron previo a llegar a esta etapa. ¿Sí? Entonces, esta asignación, pues, digamos como proyecto final, lo estamos poniendo así, proyecto final, y el que estaba, digamos, hasta ahorita pendiente es este, que es hasta la parte del control de giro mediante temperatura. ¿Ok? Entonces, creo que ya algunos estaban trabajando en esta parte del timer, posiblemente ya hay por aquí ahorita alguien que ya lo tenga, pero bueno, por eso quise primero plantearlo previo a que comencemos la revisión de este caso. Entonces, más o menos aclarado el orden y el cierre, ya que lo que sería el cierre pues del curso. Tenemos laboratorio tanto el lunes como el martes. Entonces, obviamente, la idea es de que el lunes en el laboratorio comencemos ya a revisar estos proyectos
Tendríamos lunes y martes para revisarlo ya con esta adecuación, y dejaríamos ya para el martes se acaba el semestre, entonces el martes sería el último día de revisión, digamos en tiempo normal, pero obviamente si por alguna causa se les atora algo, pues tenemos por ahí todavía un par de días, que sería la semana, no la semana, sino los días, lo que llaman los días de segundas oportunidades, para quienes por alguna causa aún no concluyeran, y ese periodo también sería para que me entregasen el reporte del proyecto final, o sea, la última etapa, esta misma de la medición de las RPMs. Ok, no se quedó claro o tengan alguna duda. Yo tengo una duda con respecto al circuito. O sea, tendríamos que poner un motor, pero ese ya sería como el final que lo último que hicimos que se lo agregaríamos al último que hicimos de que el sensor de temperatura controla el sentido del giro y el potenciómetro la velocidad y los motores los cambiaremos por los que tienen el encoder y o solo uno. Puede ser solo uno, o sea, nada más vamos a medir una velocidad. Entonces, Y ese encoder se volvería a conectar al ATmega para que recibiera la señal del encoder. Y el counter sería el que estaría contando las pulsaciones. sí, el registro que le puse ahí el nombre de timer counter es el registro donde se guarda esa entrada, ese conteo. ¿Sí? O sea, es No. nada más un dato adicional para que sepan más o menos que la cuenta, lo que entra por ese PIN, hay un registro donde se guarda. Y obviamente en nuestro caso, pues corresponde al número de revoluciones que transcurrieron en cierto tiempo, y ese es el que hay que transformar a RPMs finalmente. Ok. Ok. Sí. Entonces, Y por ejemplo el motor, o sea, cada vez que da una vuelta hace un cambio en la pulsación. sí, hay que checar, vamos a considerarlo así, cada pulso pues es una revolución. Les comentaba que el encoder que nosotros habíamos visto en clase es un encoder de 3 bits, el cual genera un cuento de 0 a 7. Entonces, el bit menos significativo te genera 8 pulsos en una vuelta, mientras que el más significativo solamente te genera uno. Entonces, aquí, aquí es lo que vamos a identificar, cuál es el que genera un pulso por vuelta, y ese es el que estaríamos usando, el que estaríamos trabajando como un pulso por vuelta. ¿Sí? En dado caso de que no le atinaran, digamos, pues bueno, no hay problema, entonces nada más hay que tener en cuenta, bueno, es que estoy tomando como referencia esta salida como mis pulsos de entrada al timer, y me da tantos pulsos por vuelta, y o sea, no habría problema, ¿no? O sea, en caso de que en alguna de las pruebas no eligieran el correcto, bueno, pues no es mayor problema el que no se elija exactamente, simplemente se cambia, ¿no? Ok. Y una última pregunta es, se queda lo que recibe el pin en una variable, que supongo que más o menos como lo que era el otro timer, que era una variable que nosotros definíamos, pero supongo que esta se quedará también esta se escribirá sola. Sí, se escribe sola, y ese valor hay que, digamos, guardarlo en una variable que tú definas para que le hagas el procesamiento que tengas que hacer. Ok, gracias, profe. Sí, entonces, bueno, por aquí les decía, aquí hay que identificar de acuerdo al timer que vayamos a usar, cuál es el pin correspondiente. Aquí hay un timer 0, aquí hay un timer 1, y ¿dónde está el timer 2? Bueno, podría ver el timer 2. ¿Sí? Pero bueno, básicamente son los tres
Bueno, aquí sería tal vez la entrada de esta timer 2. Pero bueno, el timer sería el timer 1. Ahí están disponibles. Y quedamos que el timer 2, ese sí no tenía la opción, ¿verdad? Ahorita que lo vimos en el AdMega, en este modelo. En este modelo. Entonces, pero sí tenemos al menos 2 entradas para elegir por dónde vamos a leer nuestros pools. Ok, otra pregunta. Entonces, ¿cómo podríamos acceder al valor que está guardando el timer? Es que aún no entendí o sea, sí entiendo que se debe guardar en una variable, pero creo que no me quedó muy claro cómo vamos a acceder a ese valor desde el Code Vision. Ajá. Bueno, como les comento, esta ya es una parte, digamos, como parte de su tarea de este trabajo, ¿no? Hay que investigar, hay que leerle, se supone que ya les di como antecedentes cómo se utiliza para el PWM y cuál es el registro que se utiliza en el PWM, etcétera. Entonces, lo que les estoy dando como datos de referencia, pero no les voy a, digamos, todo el material, porque si no, no sería como trabajo final, es que lo que ustedes reciben a través de ese PIN se guarda en una variable que se llama timer counter. Ese es un registro interno. ¿Cómo van a acceder? Pues simplemente haciendo una igualación. ¿Cómo guardo el valor de una variable o de un registro en otra variable? Pues nada más, a ver, déjenme ver si tengo aquí donde puedo escribir. Les había puesto aquí que por ejemplo, ¿cómo guardo en una variable el valor del convertidor? Hay una función, ¿no? Sí, es lo de el valor de la variable es igual, el nombre de la variable es igual a read ADC y el número del pin. Aquí lo estoy poniendo en mayúsculas, bueno, nada más eso que estoy haciendo read ADC y esto aquí le pongo el número de pin, ¿sí? Para el timer counter básicamente podría ser var igual a timer counter 0, por ejemplo. De esa manera accedes al valor de esa variable, del timer en este caso. Y ahora sí, con var, pues ya tú haces el procesamiento que requieras. Y obviamente aquí no les voy a poner más información porque ya sería ponerles el programa. Y es lo que quiero que ustedes desarrollen. Y es pues sí donde voy a ver quiénes han estado pues siendo más autónomos en el trabajo y quiénes pues nomás están ahí como que esperando que les pasen, que no está mal en este caso, en este proceso de aprendizaje que se estén apoyando, pero sí ya en esta etapa es que yo solito ya pueda hacer algo por mi cuenta. Y es un pasito nada más adicional, que es revisar cómo trabaja el timer counter, el contador de eventos. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Bueno, entonces mi pregunta ahora sí sería si hay alguien que ya esté trabajando o tenga algún avance en esta parte que nos quiera compartir. Y si no, pues pasaríamos a terminar la revisión. ¿Está clara la forma en la que vamos a entregar los reportes? O sea, lo que debe contener cada uno. En el reporte 3, bueno, no es el reporte 3, es el de la práctica 3, es hasta antes del control con PWM. Y en el que es el proyecto final, vamos a incluir la parte del PWM, que así lo íbamos a hacer, pero bueno, pues ya nos dio tiempo para que yo les mostré el PWM, entonces ya está ahí hecho. Y ya nada más les hace falta agregar a ustedes la parte de el timer, el Profe, CRT. una pregunta.
Ajá. El reporte de la práctica 3, ¿cuándo se entrega? ¿Se entrega mañana Eh, o es hasta el bueno, lunes? yo creo que podría ser hasta el lunes, Ujú. dado el reporte final, ya nada más van a agregar la última parte. Ok. Y entonces el de la práctica 3 puede ser para agregarlo el lunes, y el del proyecto final, suponiendo que alguien le entregara el mismo lunes el proyecto final, el reporte podría ser para el martes o el miércoles, con la observación de que entregarán el reporte de la práctica 3 como apéndice y solo se enfocarían ya a explicar la parte del PWM y la del timer en ese nuevo reporte. Ok, Sería profe, más breve. es que creo que me pareció ver en el Teams que puso la fecha para mañana, pero entonces la va a modificar, ¿verdad? Hasta el lunes. Sí, 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 Ok, la modificaremos. muchas gracias. Ok, bien. ¿Alguna otra? Sí, otra duda. Adelante. Para en el del PWM, ya me revisó, por ejemplo, el de controlar la velocidad con el potenciómetro, pero faltaría con los botones. ¿Ya no sería necesario o con el del potenciómetro está bien? Bueno, estoy considerando que la parte de los push button, del teclado, digamos, no la hemos trabajado o no la trabajamos mucho, y si recuerdan estaba desde los primeros programas. Yo preferí que avanzáramos en esta parte. Entonces, si ya me entregaron el control del motor, el control PWM con el potenciómetro, entonces sí sería, pues, vamos a ponerlo pues ya como condición de que entonces el control del ancho de pulso sea con botón para que, que lo apliquen. O si tienen el PWM también controlado con botón, pues entonces me lo muestran y ya queda opcional cuál de los dos usan en el proyecto. Ah, Y el caso es de que incluyamos o trabajemos las dos partes, sí, está bien. con push button y con el convertidor. Y sobre todo porque les digo, los push button representan un poquito más nuestra interfaz de teclado. Finalmente es un teclado, el push button es o los teclados se forman con push button, lo que cambia es el arreglo o la forma en la que se acomodan y se leen, se están leyendo las teclas, pero finalmente son push button. Entonces, ya no nos da tiempo para poner un tecladito y incluir más funciones. Por eso, si requiero o que me entreguen el PWM controlado con botón, o incorporar el control del PWM mediante botón, si no me lo han entregado antes. Ok. Bueno, gracias. Bien, sí. ¿Alguna otra? No, bueno, estamos más o menos bien en tiempo, y entonces la siguiente pregunta es: ¿quién tiene ya algo o quién ya tiene avanzado el trabajo para que nos muestre la velocidad de RPM? Ya sea que cuando menos nos muestre la pura RPM, o si ya está todo incorporado, pues también está bien. A ver, de los estados más o menos, Alondra, Alexis, Russell, ¿en qué van? Eder, Diego. Lo que tenemos hasta ahorita muestra la velocidad, pero con un porcentaje, no en revoluciones todavía. Ok. Ok.
Bien. ¿Alguien más? ¿Sí? Sí, lo que nosotros tenemos es que ya te muestra las revoluciones, pero contamos los pulsos por medio de interrupciones, no lo hicimos así como lo dijo ahorita, lo hicimos a través de interrupciones de flancos de bajada y que me contara un pulso en tantos segundos y ya pues aplicábamos pues una fórmula para convertirlo a revoluciones por minuto. Ujú. Pues sí podríamos verlo. Sí, Si quieres mostrar ahorita, digamos que yo planteo la forma quizás un poquito más sencilla, pero si, como les digo, aquí ya es donde ustedes van mostrando qué más han investigado, qué más han avanzado por su cuenta, y si ya explicamos lo que son las interrupciones, y si ya las están utilizando, pues también, y si quieren hacerlo usando interrupciones, pues también no es limitativo para nada la opción. ok, entonces deje comparto pantalla. Sí, Ok, si se observa ahí ya. sí, ya, aquí por ejemplo ya aquí se ve como el pulso de reloj que llega al PWM, que es el de la velocidad, y ya para ahora sí como medir la velocidad del motor, lo mandamos a que se vendría siendo la interrupción, en el interrupción 2. Y ya en base a eso, pues sacamos una velocidad. Mostramos la velocidad, como le digo, ponemos un delay en el programa. Bueno, no sé si quiera que lo explique así. Pues a O, grandes rasgos, digo, finalmente, pues es una idea, yo ya les di una idea, tú les puedes dar otra opción. ajá, bueno, entonces utilizamos un delay donde paraba el programa por un segundo, digamos, y ya los pulsos, cada interrupción, pues me contaba, se ponía un contador. Y ya en base a eso, pues multiplicábamos por 60 porque lo hacíamos nomás por un segundo, y por tenerlo por minuto, pues multiplicamos por 60. Y como el motor está configurado para que sean 24 pulsos por revolución, pues únicamente lo dividimos entre 24 para que nos queden revoluciones en vez de pulsos. Y así es como obtenemos como una velocidad, a lo mejor no exacta, pero sí como próxima, ¿no? Sí, claro, además como es una simulación y entonces, pues es más bien representativo, ya si tuviéramos ahí nuestro motorcito trabajando, entonces sí podríamos como que comprobar más que el sistema está funcionando. Y curiosamente la forma en la que ustedes lo están haciendo es cuando tenemos un micro que no tiene, digamos, tantos contadores, ¿sí? Entonces tú haces tu contador, ese retardo de un segundo, pues finalmente es eso, está trabajando el contador. Este micro sí tiene ese timer counter donde tú tienes tu base de tiempo, que puede ser de un segundo, y ya te manda directamente cuántos pulsos contó en ese tiempo. Entonces, pues puede ser cualquiera de las dos, ¿no? O sea, no hay problema. Sí. Muy bien, pues entonces ya. Sí, ok, te escucho. No, nomás iba a decir que si quería que comentara algo más o ya. No, entonces, a ver, este asuntito que dijiste del motor, dices que lo que dijiste del encoder que genera. Ajá. Me genera pues como pulsos de reloj que los envío a este pin, que es el que me va a detectar las interrupciones cada vez que sea un flanco de bajada, y con eso se activa esa interrupción y va sumando en el contador 1 cada vez que se ingresa la interrupción. Ajá.
si dentro de la subrutina de introducción tú eliges que lo que haga es aumentar el contador, Sí. y entonces de esa manera pues ya tienes ahí tu conteo en un segundo. ¿Ok? Ujú. Pues sí, ahí está. Ya nada más hay que acoplar eso al resto de los sistemas que ya tienen y ya sería eso. Sí, bueno. Ahí cómo tienes el control del PWM. El de la velocidad. Ajá. Ajá. Igual de Lo tienes aquí. sí. Ajá, por Ujú. ejemplo, ya lo subí y ya me lo va actualizando en el display. Correcto. Sí, así debe ser. Entonces ahí es donde ya vamos a visualizar que aumentamos. Ahora, la parte que hubiera sido interesante incluir es el lazo cerrado, donde yo programo una velocidad y hasta que logre esa velocidad el ancho de pulso se aumenta o se disminuye. Eso son un control de velocidad en lazo cerrado. En este caso es de lazo abierto porque yo, digamos, manualmente ajusto a que si quiero que el motor gire a 100 revoluciones, pues le muevo a mano hasta que me dé el 100. Entonces el lazo cerrado pues es estar sensando la velocidad y comparándola con lo que yo quiero, y si no es lo que yo estoy deseando, o sea, si mi set point de velocidad no es lo que estoy obteniendo, entonces el micro pues aumenta o disminuye el ancho del PWM según sea necesario hasta que la lectura de salida de la RPM es la que yo programe. Eso ya sería el control de velocidad en lazo cerrado. Recuerden que vimos el control de temperatura analógico en lazo abierto primero y luego en lazo cerrado, y me entregaron el lazo cerrado, entonces pues aquí sería en lazo abierto, pero pues ya estarían ahí a un pasito si fuera necesario. O ya podrían, pienso yo, saber cómo ir implementando más cosas, que finalmente es el objetivo, como les decía en una sesión, creo, es que con esta idea, con estas bases, es deseable o es que logren en algún momento dado poder emigrar a otro micro, pero sobre todo que ustedes ya puedan ir desarrollando otras partes, otras etapas que tiene el micro, pero pues que ya no nos da tiempo para seguirlas conociendo, ¿no? Sí. Ok, bueno, de todos modos creo que también hay la materia de interfaces, creo que ahí retomando un poquito este tema, entonces para que no se vayan a olvidar. Bien, ¿alguna otra cosa? ¿Alguien más? No, de mi parte no sé. Ok, entonces, bueno, bien, ahí está, gracias. Sí. Si no hay más, por el momento, bueno, ya definimos las fechas y lo que va a ser el trabajo final. Y pues quedan unos minutos, aquí me quedo para terminar de revisar los que quedaron pendientes, creo que vi 2 manos levantadas, y me quedaría con ellos principalmente. Los demás, si quieren quedarse, y si no, pues ya pueden salir y nos veríamos ya el lunes en laboratorio, a los que les toque el lunes. Si alguien del martes termina para el lunes, yo creo que sí tendríamos oportunidad de revisar. Nada más me mandan el mensaje de que quieren entrar a la sesión para incluirlos. ¿Ok? Bien, entonces levanten la mano, por favor, quienes les voy a revisar nuevamente. Ok, vamos contigo, Dani. Voy a decir a Carlos. Creo que me equivoqué de pantalla. ¿Se ve el circuito? Sí, ya se ve.
Nosotros nos hacía falta el programa pasado. Habíamos tenido un problema como habíamos entendido que tenía que ser. Pero pues ya, aquí ahorita tengo el potenciómetro en 0, entonces pues no está girando. Lo tengo en una velocidad, bueno, en un cambio en el que los están girando hacia la izquierda. Al aumentar, sube también aquí en el osciloscopio y empiezan a girar un poco más rápido. Y pues así al subir, aumenta su velocidad, igual acá en el osciloscopio. Nosotros también hicimos lo de los botones, nada más es de cambiar aquí el punto exe. Y o sea, ya lo habíamos dejado en alto. Ya no funciona. Ahora es con empezamos a bajar. Y empieza a bajar también acá en el osciloscopio. O igual para subirlo. Ok, correcto. Y pues todavía nos faltaría lo de la velocidad. Este era el que teníamos pendiente. A Juan Pablo y a mí, pues. Sí, sí recuerdo ahí que había un tema con la velocidad, pero sí, ya veo que ya está corregido. Muy bien. Ujú. Ok, Dani, listo, gracias. Entonces, ahora sí ya pon la impresión de pantalla de esta parte en el chat. Bien, entonces seguiría aquí Carlos Emilio. Sí, profe, Adelante. déjale. A ver. Aquí está. A nosotros nos hacía faltaba, nos faltaba el de los botones. Y bueno, pues el de arriba es para que incremente la velocidad del primer motor. Bueno, el motor que está arribita. Igual Ok, ya vimos que se incrementa a través de después se trabó, ok. no. Ah, se va aumentando. Ok, ahora disminúyelo. Vamos Ok. a ver que funciona bien. Ahorita está en 88. Ajá, va disminuyendo. ¿De cuánto le pusiste el decremento? ¿De 1 en 1 o de cuánto en cuánto? No, el incremento lo pusimos de 10 en 10 y el decremento de 5 en 5. Creo que fue muy poquito. Ok, está bien. Sí, ya se ve el efecto. Sí. ¿Correcto? Ok. Muy bien, con eso está bien. Listo. Gracias. Entonces ya pon la impresión de pantalla. Sí. Y seguimos aquí con David Rodríguez. Sí, profe, ¿me puede dar permiso para...? Ya, gracias. Ya se ve. Ya, nosotros ya nos salió, solo nos falta incluirlo al final con el LCD, pero ya funciona. O bueno, ya sabemos pues cómo agregarlo. Vamos a verlo. A ver, el osciloscopio. A ver, voy a poner acá arriba. Entonces, para incrementarlo, ahí va incrementando. Con el de abajo para el decremento.
que iban bajando su velocidad. Ok. Ustedes ya me entregaron el que incluye la LCD, pero controlado con Potenciómetro. potenciómetro. Ok, Va. listo, gracias. Bien. ¿Quién sigue? Tengo aquí a Eduardo Rafael. Sí, profe. Que, le vamos a entregar que es el que se mueve la velocidad por el potenciómetro. Bueno, ahí está. Entonces, pues si subo el potenciómetro, estos, a ver, pues estos suben o bajan, depende del potenciómetro. Ok, Y pues nada más faltaría el de agregarle los botones. Pero pues en eso estamos. ok. Bueno, entonces sí, ya ponlo. Gracias, ok, listo. Sigue Sandra Paola Bautista. Bueno, nosotros solamente ya nos faltaba agregarle el de los botones, ya le habíamos entregado el del potenciómetro. ¿Sí? Y aquí, a ver, déjeme correrlo. Nosotros tenemos un incremento en el para subir de 30. Por eso se logra ver más el cambio. Ok, Y bueno, pues para bajarlo, tenemos aquí el botón. Ya era lo único que nos hacía falta. correcto. ¿Sí Muy sería bien, todo? Sandra. Ok. Listo, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? No. Bueno, pues entonces estamos terminando justo a tiempo la sesión de hoy, jóvenes. Pues hasta aquí le dejamos. Ok. Sí, maestro. Gracias. Nos vemos. Hasta luego, Que buena tenga tarde. buen día. Igualmente, hasta luego, buena tarde a todos. Gracias.